Bueno, uno de los servicios más sentidos por los ciudadanos es el transporte público. Los ciudadanos se quejan del mal servicio. Cuando tú platicas con ellos te dicen que tienen mala atención por parte de los operadores, las rutas no pasan a tiempo, los tiempos de traslado a sus áreas de trabajo, a sus lugares de trabajo, pues es mucho, no tienen el cálculo apropiado. Yo creo que el tema de transporte amerita un análisis muy profundo y muy serio. Tiene que ver mucho con el número de usuarios que tenemos en el estado de Sonora, que es más de 700,000 usuarios de transporte que hay. La última encuesta que hizo, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI, la del 2017, dice que el 35% solamente está satisfecho con el servicio, pero el otro 64.9%, que es casi el 65%, dice lo reprueba con una calificación de 5. Entonces, sí tenemos que hacer algo, pero aparte si le sumamos que año con año el presupuesto crece y año con año las unidades de transporte bajan, tenemos 1,580 unidades menos en los últimos 8 años. También eso, pues, demerita el servicio que se presta a los usuarios. Y aquí es importante decirle que el tema de la ley que hoy se vuelve un poco obsoleta para toda esta demanda que tiene el estado de Sonora con respecto al transporte público, estamos viendo la posibilidad de migrar a una ley de movilidad que consideramos importante, porque las ciudades más grandes como Hermosillo, Cajeme, Guaymas, tienen un crecimiento en la ciudad de manera desproporcionada, sin un análisis de factibilidad con respecto a la movilidad de esa zona. O sea, yo soy dueño de un terreno, yo quiero desarrollar una vivienda, mi terreno me cuesta barato y ahí crece la ciudad. ¿Por qué? Porque yo quiero desarrollar en esa zona sin hacer un estudio previo de movilidad como se hace en las grandes ciudades aquí en el país. Entonces sí amerita que hagamos eso, pero también si le sumamos que hay la ley 149 de transporte en el capítulo 10 obliga a la Dirección de Transporte Público a tener un registro público de transporte en el estado, no están cumpliendo con ese artículo, porque en ninguna parte de ninguna página puedes encontrar el registro de concesionarios, del nombre de los operadores, también, que es lo que te exige la ley. Yo creo que es importante, pues cuando nosotros trabajamos aquí en el Congreso haciendo una ley, trabajando, se aprueba, se publica en el boletín oficial y la obligación del Ejecutivo es hacerlo. Entonces, normalmente nos pasa, no es en la única área donde tenemos ese problema, son muchas leyes que tenemos en el estado de Sonora que no se aplican. Y aquí va una pregunta muy importante, y con todo respeto por la presentación que dio, pero ya me tocó ver 10 presentaciones iguales a esa, y lo único que pasa administración tras administración es cambiar el color de los camiones, la verdad, y la gente se sigue quejando del servicio. Y el Fondo de Modernización que fue creado recientemente, pues no ha modernizado nada, porque si no, no subiéramos esa encuesta de calidad en el INEGI, porque no la hicimos nosotros, la hizo el INEGI en el 2017. Aquí lo que yo le diría es qué situaciones, porque usted tiene la obligación de capacitar a los operadores, ¿por qué la actitud de servicio que no tienen los operadores en los camiones? ¿Por qué si hay una capacitación previa donde pues ellos tienen que otorgar un servicio de calidad a los usuarios? Otra pregunta que quiero hacerle es, ¿desde cuándo no se ha realizado un estudio de movilidad en el estado de Sonora? Y la última pregunta es, ¿desde cuándo no se hace una reingeniería de rutas de los camiones? Gracias. Gracias, diputada. Le cedo el uso de la voz al director de Transportes. Gracias, diputadas. El tema particular de la capacitación, eso es un tema que hemos estado en contacto particularmente con los sindicatos que encabezan los choferes, y de manera particular quiero comentarles un antecedente que estamos en pláticas en la ciudad, por ejemplo, de Cajeme, y no quiere decir que no podamos extender eso en Hermosillo, a otras ciudades del estado. En el tema de capacitación queremos integrar a mujeres en este proyecto, capacitarlas junto ciertamente con el sindicato, reitero, e integrar a mujeres en el servicio del transporte. Eso creemos nosotros, aparte que la capacitación de los actuales choferes es básica e importante,
hace falta mucho más el toque femenino en el servicio del transporte en las diferentes ciudades del Estado. Lo estamos haciendo o lo tenemos ahorita actualmente en los taxis. Hay muchas mujeres que están operando el servicio de transporte de taxis y ha sido exitosa esta estrategia y ciertamente pues la calidad de servicio desde mi punto de vista de una mujer en la mayoría de los casos es mucho mejor que el hombre. Entonces traemos estrategias como este caso particular que estamos comentando y de ahí que estuvimos hace algunas semanas platicando con los dirigentes de estos sindicatos y establecimos un cronograma de trabajo para poder integrar en esta estrategia a organismos nacionales con capacidades importantes de capacitación para darles los instrumentos a los choferes para que puedan tratar y atender de mejor forma y manera a los usuarios. Estudio de movilidad, efectivamente el proyecto que anteriormente presentamos, que entiendo yo que ha habido algunos proyectos que ha encabezado algunas autoridades o algunos candidatos, la diferencia es que actualmente nosotros este estudio tenemos alrededor de 2 años trabajando y lo hemos trabajado con diferentes autoridades municipales y aprovecho aquí el escenario para agradecer a la directora del INPLAN en la capital de Hermosillo, aquí Lupita, que nos ha acompañado en varias reuniones y están muy interesados para participar. Entonces estamos encontrando ese punto de apoyo con las autoridades locales. En este sentido, el proyecto Movilidad, estamos trabajando también con autoridades federales, particularmente con Banobras, buscando recursos. Ya integramos en el proyecto en Banobras, donde Banobras va a iniciar el proceso de autorización para alrededor de 700 millones de pesos a fondo perdido para poder capitalizar e invertir una cantidad importante en esta estrategia, fundamentalmente en el tema de infraestructura vial, es decir, los carriles confinados, que los carriles confinados, como seguramente ustedes conocen, tienen que ser de cemento concreto de cemento, para poder soportar la capacidad y el peso de estas unidades. Entonces, estamos acomodando todas las fichas para que este proyecto sea realidad. El proyecto fundamentalmente dura alrededor, está estimado el proyecto de movilidad, que estamos en estudio de movilidad, a 2 años y medio, pero la tardanza de este proyecto tiene que ver, reitero, fundamentalmente por el tema de la obra de infraestructura vial que se tiene que hacer. Entonces, estamos avanzando, estamos seguros de que el proyecto se va a hacer realidad y esperamos que tengan beneficio, sientan el beneficio la ciudadanía en corto y mediano plazo. Redimensionamiento de rutas, sí, efectivamente traemos, aunque tenemos una muy buena cobertura, cerca del 94% en el plan operativo que tenemos actualmente, pues el problema es que no se está cumpliendo, y es la realidad. No hay 375 unidades caminando. Pero este nuevo rediseño o este estudio de movilidad que acabamos de terminar, que reitero, se trabajó como 2 años, se modifican algunas rutas y se crean otras más. Esto lo vamos a hacer de manera paulatina, una a una, poco a poco. No queremos cometer el error de anteriores administraciones que se cambiaron de un día para otro todas las rutas y eso provocó un caos y una queja permanente y brutal del ciudadano porque no se comunicó adecuadamente. Entonces, sí traemos en el proyecto, vamos a avanzar en el proyecto, sí hay modificaciones de rutas, pero reitero, lo vamos a hacer una a una y paso a paso. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, director. Es momento de réplica para la diputada Alejandra López Noriega. Le agradezco la respuesta a las 2 primeras preguntas, y también le agradezco que incluya operadoras mujeres en el servicio. Yo creo que más que el que sea mujer y hombre, tiene que ver con la supervisión que ustedes hagan con los operadores y el trato que le brinden a los usuarios del servicio de transporte. Y le voy a ceder 1 minuto de mi tiempo, nomás para que me conteste la pregunta de la ley 149 de transporte en el artículo 5º, artículo 129, donde dice que tiene usted que tener un registro público de transporte del Estado. Pero antes sí quisiera comentarle también que yo veo una franca descoordinación entre lo que es el Fondo de Modernización y la Dirección de Transporte. ¿Por qué? Porque ese fondo
y lo comenté, el fondo de modernización, y no hemos visto nada con respecto a ese nombre que le pusieron, pero a lo que voy es, tiene mucho recurso y ha aumentado su recurso año con año el fondo, y también la Dirección de Transporte. Entonces, nomás no me contestó el tema de la ley, le cedo ese espacio que me queda y lo que le comenté al final. Sí, muchas gracias. Le cedo el uso de voz, director. Bueno, sí, gracias. Sí, efectivamente tenemos un registro público del transporte donde están integrados en ese registro público todos los choferes, tenemos determinados los permisos, las concesiones. Efectivamente, quiero comentarle que yo inicié hace un año, en noviembre del año pasado, y vi la situación en que se encontraba el registro público del transporte en una situación, hay que reconocerlo, papeles, si no estaba digitalizada. De ahí que se propuso al secretario de Infraestructura Urbana de la Secretaría de Hacienda recursos para poder acceder y poder digitalizar el registro público del transporte. Hemos avanzado, quiero decirle que tenemos cerca del 40% en estos alrededor de 8 meses que estamos trabajando. Son miles de documentos, miles de papeles, y como tú bien sabes, perdón, diputada, como usted bien dice, a lo mejor no tienen la información porque no está digitalizada la información, pero cualquier persona que quiera acceder con la información físicamente, la información que tiene que ir a solicitarla y ahí se la damos en papel. Pero en ese proceso de digitalización estamos y estamos avanzando, creemos y tenemos determinado que para el año que entra, mediados, tengamos ya digitalizado pues la mayor parte, si no el 100%, muy cercano al 100%. Y la otra pregunta, no la escribí, se me pasó, pero bueno, una disculpa. Lo del comentario de FEMOT, entiendo yo, ¿verdad? Bueno, eso es un tema que le corresponde ciertamente a otra instancia, a otro recurso. Nosotros tenemos un contacto permanente. Ellos son el vínculo, entiendo yo, financiero en la cual utiliza los diferentes concesionados o las empresas integradoras para poder modernizar el transporte. A nosotros, la Dirección General de Transporte, nos corresponde regular el servicio, más no darle o prestarle recursos a las empresas integradas para prestar el mismo. Entonces, son autoridades diferentes, sí tenemos contacto permanente y constante, trabajamos de manera entrelazada, pero tenemos diferentes responsabilidades.